Si una de las cosas más importantes para el algoritmo de YouTube es el porcentaje del contenido que haya sido visto, ¿qué tú puedes hacer para aumentar ese número dentro de tu contenido? En este episodio voy a compartir 5 estrategias para ayudarte con esto. Yo soy Yesenia, tu coach de video podcast y marketing digital, y esto es Bloom Creativo. Antes de comenzar una auditoría, lo primero que debes de determinar es cuáles son esos criterios de evaluación. ¿A base de qué vas a estar auditando tu contenido? Para esto te propongo 3 cosas. Lo primero es establecer la relevancia. Pregúntate si el contenido que estás compartiendo es relevante para tu audiencia objetivo. Recuerda que si no estás hablando de algo que les interese, no van a quedarse escuchando, así que pregúntate eso, ¿es relevante? ¿Cuál es el propósito de tu canal de YouTube, de tu podcast en YouTube? ¿Cuál es esa promesa que tiene el canal y qué problema ayuda a responder? Si el contenido que tú estás compartiendo no ayuda a contestar esa pregunta, entonces hay una desconexión y eso es algo que deberías de evaluar. Lo próximo es originalidad. Y antes de que digas, pero ya las cosas ya están inventadas, ¿cuántos canales de YouTube no hay de podcasting? ¿Cuántos canales de YouTube no hay de lo que yo estoy hablando? Hay un montón y van a seguir creándose muchísimos. La diferencia de todo esto, el concepto de originalidad viene de cuál es ese sazón que tú le das, solamente que tú le puedes dar, qué estilo tú ofreces y qué perspectiva tú ofreces en relación a un tema en particular, a tu expertise, a ese tema en que tú eres un experto en. Y entonces ahí es donde viene ese concepto de la originalidad, la forma en que tú presentas ese contenido. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Estás tratando de imitar algún otro estilo o o te sientes incómodo frente a la cámara? Yo entiendo que cuando estamos empezando podemos estar un poquito así tiesos frente a la cámara, que no podamos soltar nuestra personalidad, y eso se obtiene creando contenido, haciendo más vídeos y más vídeos. Mientras más vídeos hagas, mientras más episodios grabes, más cómodo te vas a sentir grabando ese contenido. Cuando yo comencé mi jornada como YouTuber en el 2014, yo comencé creando tutoriales de fotografía y lo hice porque yo también estaba trabajando para otra fotógrafa y ella hacía tutoriales de fotografía, y básicamente la entonación de su voz y la entonación en cómo ella hacía la apertura de los vídeos y demás, se me quedó grabado. Inconscientemente hacía más o menos cosas similares a ellas. Y era porque era lo que yo veía, o sea que yo inconscientemente lo estaba emulando, y eso es bastante común. Entonces lo que puedes hacer es que poco a poco ve mirando otros creadores de contenido, ve viendo qué estilos te gustan, qué estilos no te gustan, y ve poco a poco desarrollando ese estilo tuyo que sea propio, y ahí poco a poco vas añadiendo tu personalidad, pero no tan solo eso, vas añadiendo tu perspectiva en cuanto a ese contenido que estés compartiendo. Y eso me lleva a lo próximo, que es el valor. ¿Estás educando, estás entreteniendo o estás inspirando a tus oyentes, a tus espectadores, a tu audiencia? Siempre busca ofrecer algo de valor que haga que esa audiencia se sienta que está ganando algo, que está obteniendo algo a cambio de pasar tiempo viendo tu contenido en YouTube, escuchando tu contenido en tu podcast. Lo segundo es el método para auditar el contenido. Y a esto se refiere a qué cosas vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Lo primero es que escuches, pero de una forma para que puedas darte una crítica constructiva. Tómate un tiempo para revisar los episodios anteriores. Para hacer esto, te recomiendo que revises las analíticas de tu podcast y veas, digamos, los pasados 90 días. ¿Cuáles son los top 10? ¿Cuáles son los primeros 10 episodios, los episodios que más popularidad tienen? Y entonces revísalo. ¿Qué tú crees que haya gustado dentro del episodio? Cuando lo estés evaluando, evalúa el audio, evalúa cómo has proyectado la información. Si hiciste el vídeo, ¿qué hiciste en el vídeo que fue un poco más llamativo? Quizás no fue el vídeo, quizás fue la edición. ¿Qué hiciste en la edición? ¿Qué hiciste en el vídeo? ¿Qué hiciste que fue diferente, que quizás haya generado un impacto en la audiencia y a raíz de eso haya tenido mayor éxito ese episodio versus otros? Entonces, haz una comparación con la competencia. Y esto no es como compararte y decir, ellos tienen un estudio bien cool y yo lo que tengo es un Zoom, un background, un fondo de Zoom digital y no, esto no es para eso. Volvemos a una crítica constructiva. Escucha otros podcasts y mira los vídeos que ellos tengan en YouTube y no tan solo te enfoques en contenido relacionado a tu industria. Busca contenido de otras cosas y entonces compara el enfoque o la estructura de cómo ellos organizan ese contenido
Y de ahí toma ideas para ver cómo tú puedes aplicar alguna de esas prácticas dentro de tu propio contenido. Y lo otro es el feedback de tu audiencia, esa retroalimentación. No subestimes el poder del feedback porque puedes preguntar a tu audiencia qué episodios han resonado con ellos o qué les gustó de ese episodio, o quizás puedes anotar qué tipo de episodio, promoviendo ese episodio, generó algún tipo de interacción con la audiencia, ya sea en DMs, en Instagram, ya sea en comentarios en tu podcast, ya sea en que quizás a raíz de ese episodio dejaron una reseña del podcast. Toma tiempo para recibir esa retroalimentación de parte de tu audiencia. E incluso si ya has creado alguna conexión con algún oyente de tu podcast, envíale un DM y pregúntale, mira, ¿te molestaría evaluar mi contenido? ¿Me puedes dar un poco de retroalimentación sobre cómo se escucha el podcast, cómo se ve, algún consejo para mejorar? Así sencillo. Y de ahí toma ideas para ver entonces cuáles son las cosas más importantes que deberías de entonces tomar acción sobre ellas e ir optimizando. Lo próximo es el análisis de la estructura y el formato de tu podcast. La estructura del episodio es crucial porque, como todo buen cuento, vas a tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y básicamente eso es lo que te va a ayudar a enganchar a la audiencia, a capturar esa atención de ellos y mantenerlos concentrados, queriendo más, queriendo seguir escuchando ese contenido, viendo ese contenido para luego pues llegar a una conclusión y un llamado de acción. En cuanto a cómo puedes optimizar esto para YouTube, pues piensa en la duración de ese gancho, de esos primeros 30 segundos que tú puedes hacer para capturar la atención. Puedes que añadas algún tipo de B-roll, puedes que añadas un poco de texto más grande, algún cambio de imagen, un zoom in, zoom out, que tú puedes hacer tanto con el contenido para capturar la atención de la audiencia, así como visualmente. De esa forma generas ese clic y tienes ya la audiencia comprometida, y entonces lo que sería el resto es asegurarte de que el contenido que estás compartiendo en ese episodio responda a la pregunta, la promesa, ese gancho que hiciste al principio. Ahora quiero hablarte de algunas estrategias específicas para YouTube, así sea que tengas contenido en audio o en vídeo para YouTube, ya sea que compartas tu podcast, conectes tu podcast del RSS feed de la plataforma de hosting a tu canal de YouTube. Lo primero son las miniaturas y los títulos. Evalúa si las miniaturas son atractivas y si los títulos son intrigantes. Usa palabras claves relevantes para mejorar la visibilidad. Lo segundo, que ya lo mencioné, los llamados de acción. Asegúrate de incluir llamados de acción que sean claros en tus vídeos, en tus episodios. Idealmente tú quieres tener solamente un llamado de acción que sea fuerte y sea claro para que entonces al final del episodio o en cualquier momento del episodio que tengas ese llamado de acción, la persona pueda tomar acción, ya sea suscribirse al canal, ya sea buscar información o conseguir un producto que estés vendiendo, compartir alguna pregunta o responder alguna pregunta en los comentarios, lo que fuese. Asegúrate de que ese llamado de acción sea claro. Lo próximo es la interacción visual. Considera cómo puedes hacer que tu contenido sea visualmente más atractivo y puedes con esto incluir gráficos, subtítulos, algún tipo de corte dinámico, zoom in, zoom out, alguna música también. Lo importante es mantener la audiencia interesada. Si tu contenido no tiene un tipo de edición o de postproducción que sea mucho más avanzado, puedes incluir cosas dentro de la imagen. Por ejemplo, estoy hablando de un celular o demás. Al tener objetos visuales que puedas incluir dentro de la grabación, eso puede ayudar a mantener el interés de la audiencia y seguir viendo tu contenido. Así que no tienes que romper el cochinito haciendo algo súper fancy con la edición o una escenografía. El punto es maximizar lo más que puedas con lo que tienes en este momento. Si eventualmente entonces puedes hacer una edición un poco más avanzada o puedes incorporar más cosas dentro de tu escenografía, perfecto. Pero haz lo más que puedas con lo que tienes en este momento. Recuerda lo que dijimos en el episodio donde hablamos sobre la creación de contenido inteligente. No es crear más contenido, sino es asegurarte de lo que estés creando sea de la mejor forma posible. Y si no lo escuchaste o vistes, te lo voy a dejar incluido en la descripción del episodio. Y finalmente, hay que tomar acción. Hablamos de tomar acción, pues vamos a tomar acción. Crea un plan para mejorar. Ya hiciste la auditoría, ya revisaste todo lo que tienes que hacer. Yo sé que puede ser muchas cosas, pero entonces, como hablamos anteriormente, hay que hacer prioridades dentro de esa lista de cosas que tú identificaste que necesitan ser optimizadas. ¿Qué prioridad tiene?
Si el contenido visualmente se ve bien, pero no está convirtiendo, a lo que me refiero a esto es que no estás generando resultados como, por ejemplo, atrayendo más clientela, atrayendo más leads, personas que estén suscribiéndose a tu correo electrónico, más suscriptores en el canal de YouTube, etcétera. Tú vas a determinar cuáles son esas métricas para determinar el éxito de tu podcast, pero lo importante de todo esto es que lo identifiques y luego pongas un plan en marcha. Así que toma tu tiempo para evaluar tu material y no te olvides de implementar los cambios. Si quieres simplificar el proceso de producción y llevar tu podcast al siguiente nivel, no olvides anotarte en la lista de espera para el Complete Podcast Bundle. En este bundle tengo una serie de herramientas y plantillas, recursos para ayudarte a optimizar el flujo de trabajo de tu podcast desde la preproducción, la producción de tu podcast, incluso hasta la distribución de tu contenido. Te voy a dejar el enlace en la descripción para que te anotes en la lista de espera para el Complete Podcast Bundle. Luego de haber completado una auditoría y ya haber hecho ese plan para tomar acción y empezar a optimizar tu contenido, lo próximo es asegurarte de que estés conectando el contenido de tu podcast con tu estrategia de social media, tu estrategia de marketing. Y de eso voy a estar hablando en el próximo episodio. Te veo allí.